Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Soy Luis Felipe Tenorio y este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. En el post pasado sobre el populismo habíamos dejado a Roma derrotada, arruinada, y ensayando una forma de gobierno completamente novedosa, carente de rey, a la cual llamaron la República. Aunque la República derogó prácticamente todo el sistema legal que venía de la monarquía, conservó la estructura de los comicios, y había dos clases de comicios: los comicios centuriados y los comicios curiados. Los comicios curiados eran los más viejos de todos, venían desde la fundación de Roma, se perdían en la niebla de los tiempos y allá solamente se sentaba la gens romana, es decir, los patricios de los patricios, los que podían discutir cuántos minutos antes que el otro habían tocado la piedra sacra el día de la fundación. Los comicios centuriados, que habían sido organizados por Servio Tulio, rey etrusco del que hablamos en el post pasado, los organizaba sino por patrimonio. Estos comicios centuriados tenían por obligación la constitución de centurias, que era la unidad de combate del ejército romano, y eso era costoso. Todos ellos eran 187 subdivisiones, donde para alcanzar la mayoría se necesitaban 98 centurias. Eran las que sumaban precisamente los caballeros y la primera clase, que votaban en bloque siempre. Por lo tanto, los otros podían decir lo que quisieran en los comicios, que si estas dos clases, que tenían mucha menos gente, porque la otra estaba atiborrada de esclavos libertos, de plebeyos, de comerciantes, simplemente no iba a pasar jamás. Los comicios, de hecho, para reunirse, solo podían hacerlo cuando los convocaba el cónsul. Y los cónsules eran los jefes de la República durante un año. Estos jefes tenían que someterse ante quien manejaba supremo la República, el Senado. El Senado tenía un poder muy particular, el Auctoritas Patrum. El Auctoritas Patrum era un documento que tenía que producir el Senado para validar lo que hubieran dicho los comicios o los cónsules o cualquier otro magistrado o la asamblea de la plebe, el que fuera, para que algo se convirtiera en ley. Podía haber sido votada, podía haber sido refrendada, podía haber seguido todo el procedimiento, que si el Senado negaba eso, se convertía efectivamente en un poder de veto. Podían llegar elegidos por los cónsules, quienes hubieran ocupado antes una magistratura. En otras palabras, los patricios, y no todos los patricios que los cónsules dijeran. Había una clase patricia que a través del Senado y a través de las magistraturas controlaba absolutamente todo, menos la riqueza y los oficios reales de Roma, porque resulta que el comercio y las actividades que no estaban relacionadas con la tenencia de la tierra, que era lo que se consideraba aristocrático, estaba en manos de los plebeyos, pero no iban a acceder jamás a los estamentos donde se tomaban las decisiones. Lo que vamos a ver entonces es la larga lucha de la plebe por la conquista del derecho. De todas las personas de las que vamos a hablar hoy, se habría dicho que eran castrochavistas, que eran mamertos, que eran izquierdistas, que estaban en plan de acabar con la institución de la República. Y la verdad es que lo que acabó la República no fueron tanto los reclamos de estas personas como la incapacidad de llegar a una solución negociada entre quienes estaban reclamando. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedra. De los que sobran. Y entre quienes consideraban que el poder era un feudo personal.
un patrimonio de sus familias, un patrimonio heredado y por el cual no le tenían que responder absolutamente a nadie. El primer personaje del que vamos a hablar es Cayo Terentilio Arza. Menos de 50 años después de fundada la República, la plebe empezó a exigir tener alguna representación y alguna incidencia en la ciudad que aflojara el puño de hierro que tenían los patricios sobre el resto de la ciudad y sobre ellos los plebeyos. Y se llegó a una solución que fue un cargo que no sería una magistratura, que se llamó el tribuno de la plebe. Y el primero de ellos sería Lucio Albino Paterculus. Cuidado cómo lo deletrean. Tendrían poder de veto, podrían proponerle leyes a la asamblea. A los conservadores romanos eso no les hizo absolutamente ninguna gracia. Y cuando se les señalaba que estos no eran magistrados, eso era peor todavía. Que alguien tuviera semejante poder sin ser patricio y ni siquiera era magistrado. Entre toda esa discusión llegó un nuevo tribuno de la plebe que fue Cayo Terentilio Arza. Y él empezó a decir que los cónsules eran peor de tiranos y peor de despóticos que los antiguos reyes, porque no tenían absolutamente ningún límite, y empezó a exigir que se escribiera una ley que hoy llamaríamos constitución, donde se le pusieran alcances a los cónsules y al senado. Y surgieron los que podríamos llamar los primeros camisas pardas nazis, que eran pandillas de jóvenes aristocráticos patricios romanos que iban golpeando a los plebeyos, disolviendo reuniones, impidiendo que pudiera discutirse la Lex Teriantilia, y uno de ellos en particular, Celcio, en una discusión mató a un plebeyo. Y nunca se hubiera oído hablar de él si no fuera por quien era su padre. Es candidato al romano más grande de todos los tiempos, el varón Óptimo Romano, antiguo cónsul, absolutamente conservador, cerreramente defensor de los derechos de los patricios y que se había opuesto de manos y patas a la Lex Terentilia. Cincinnato pagó los perjuicios causados por su hijo, quedó en la ruina, se retiró a su finca. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir. En la leyenda, los senadores llegan a buscarlo a ofrecerle un cargo especialísimo que estaba reservado para casos extremos en la República, que era el de dictador. El dictador suspendía todo el derecho, suspendía todas las libertades, no podía ser juzgado por nada de lo que hiciera, tenía poder absolutamente ilimitado durante 6 meses únicamente, o hasta que hubiera resuelto el problema. Según la leyenda, los senadores van a ofrecerle la dictadura a Cincinnato, y Cincinnato, consternado, lo único que puede decir es: no tengo mi toga. Mandan a traerle una toga, se la ponen y al lado del arado, embarrado, sudoroso, acepta la dictadura romana. En una guerra relámpago, en 15 días, soluciona el problema y devuelve el poder absoluto. Pero antes de eso, va a proponer una solución de compromiso. Vamos, hagamos un pacto secreto de nosotros dos. Cincinnato seguía siendo profundamente conservador, pero se dio cuenta que Roma sin plebe no iba a ser posible. De manera que le aconsejó al Senado que se escribiera la ley que estaba pidiendo la plebe, pero esa ley sería escrita por los patricios. Y con eso se construyó el monumento legal más grande e importante de Roma, el cimiento de su derecho, las 12 tablas. Se nombró una embajada para que fueran a Grecia a ver las leyes de un legislador de leyenda, Solón, para que las trajeran a Roma. Estas personas regresaron después de 3 años, cuando ya la plebe estaba más o menos en plan de incendiar Roma, y se nombraron a 10 varones, y por eso se llamaron los decemviros. Uno de los escritores de las 12 tablas, Apio Claudio, y empezó a asumir un poder que realmente no le correspondía, un poder abusivo. En una de esas pretendió forzar a la hija de un centurión romano, y cuando ella no accedió, entonces decidió entregársela como esclava a uno de sus esbirros, y el centurión exigió saber con qué derecho estaban entregando a su hija como esclava.
Apio Claudio dijo que simplemente él podía hacerlo y el centurión prefirió apuñalar a su hija. Ya van viendo ustedes por qué la ópera tenía que surgir en Italia. La plebe se insurrecciona y recurre a lo que llama la secesión. La secesión es una inmensa pataleta, se retiran a las colinas y dicen: ahora no trabajamos, no comemos, no respiramos, no hacemos absolutamente nada y por nosotros la república se puede acabar mañana. Así que enviaron a 2 emisarios a conversar con ellos. Lucio Valerio Potito y Marco Horacio Barbato, elegidos como patricios por la oposición que le habían hecho a los Decemviri y a Apio Claudio, se decidió que eran los que podían ser oídos por la plebe y efectivamente lo consiguieron. Y de ellos salieron las que se llaman las leyes Horacia Valeria. 1. El de plebiscita, por el cual se permitió que la asamblea de la plebe tuviera un concilio y ese concilio pudiera proponerle normas a la asamblea que, si eran aceptadas por el Senado romano, iban a ser ahora para todo Roma y no solamente para la plebe, pero seguía existiendo la refrendación necesaria. Del Senado, el Autoritas Patrum. Pero antes, con autoritas o sin autoritas, la ley de la asamblea de la plebe solamente alcanzaba a la plebe. Y la segunda ley, la de Provocatione, restablecía un derecho perdido que era la facultad de cualquier persona llamar a los comicios para que en actuación sumaria castigaran a cualquier magistrado o a cualquier oficial que hubiera sido acusado de abuso de poder. Y por hoy vamos a cerrar con el último cambio que surgió de la plebe y que fue la Lex Canuleia. En el derecho de familia romano, si un patricio se casaba con una patricia, su hijo iba a ser patricio, ciudadano romano de pleno derecho. Si se casaba con una extranjera, la cosa se podía manejar. Ahora, si una romana patricia se casaba con un extranjero, su hijo no sería romano y punto, porque la ciudadanía seguía la línea paterna exclusivamente. Las 12 tablas establecieron una de esas cosas que son absolutamente irritantes, absolutamente innecesarias, pensadas solamente para garantizar el ascendiente de los patricios dentro del sistema, y fue la garantía del connubio. Y uno pensaría que ellos entendían que el palo no estaba para cucharas y que precisamente se trataba de establecer leyes que mejoraran las relaciones entre los patricios y la plebe, pero no, fueron a poner el connubium. ¿Qué era el connubium? Que si un patricio romano se casaba con una plebeya romana, su hijo iba a ser plebeyo. Ya dijimos que la ciudadanía y la condición romana venía por línea paterna. Entonces, ¿qué necesidad había de restregarle a los plebeyos que incluso un matrimonio con ellos bastaba para destruir esa línea? Los seres humanos tendemos a ser buenos para aguantarnos las grandes ofensas, pero no esos gestos pequeñitos, chiquitos, irritanticos, de minucia, que su único fin en la vida es demostrarte que el sujeto que tiene el poder te tiene en sus manos y puede abusar de vos como te dé la gana. Que cada loro estuviera en su estaca, los plebeyos hubieran estado dispuestos a aceptarlo. Pero viene el cónsul y dice que la explicación de dejar eso en las 12 tablas era que esos matrimonios desagradaban a los dioses romanos. Y ahí, eso sí, ya fue otra voz. La plebe se alzó, otra vez nos vamos a la secesión y fue necesario acabar con el connubium. Ahora, los plebeyos no estaban hablando de redistribuir el ingreso romano, no estaban hablando de redistribuir la riqueza. Los plebeyos lo que estaban diciendo es: nosotros trabajamos, nosotros vamos a la guerra, nosotros producimos y no tenemos absolutamente ningún derecho. Este trayecto que les he narrado toma los primeros 2 siglos de la República. 200 años de lucha de los plebeyos buscando su igualdad frente a la ley y sobre todo propiciando que surgiera algo reconocible como el derecho. Por ahora, mil gracias por haber venido. Recuerden dar clic en el botoncito aquí abajo para suscribirse. Den clic de una vez en la campanita que les avisa cuando hemos producido un nuevo video para que sigamos en un bulto de anzuelos. Gracias por haber pasado a verme.